Bueno, siendo este un culto de Santa Cena, es bueno un poquito revisar siempre el texto y el contexto de lo que implicó aquella cena que terminó siendo la última cena. No obstante de que Jesucristo les había advertido ya a sus discípulos de tiempo atrás de que Él tendría que irse, etcétera, etcétera. Ellos no tenían claro, los discípulos no tenían claros que aquella cena iba a ser la última con la presencia física, terrenal de Cristo Jesús aquí. Esa fiesta, porque era una fiesta esa cena, ¿sí? Esa era la cena de celebración de la Pascua, es decir, era aquella recordación que hacían los judíos de la salida de Egipto hacia la libertad en pos de la tierra prometida. Entonces era una fiesta muy celebrada y, por así decirlo, botaban la casa por la ventana los judíos en ese tipo de celebraciones. Comían un cordero tal como se les había dado, pero era el plato fuerte en medio de otros manjares. Así que el estado de ánimo para esa celebración era de gozo, de alegría. De hecho, se cantaban muchos salmos, ahí se compartía, etcétera, etcétera. Aparte del aspecto gastronómico, que era bastante bueno. Sin embargo, esa festividad, esa celebración de la Pascua, que hoy a nosotros nos queda como la última cena, y posteriormente Pablo en Revelación instituyera esa cena como un rito permanente para la Iglesia de Cristo, se vio matizada con algunos aspectos que desmerecieron la fiesta. Uno de ellos, por ejemplo, es el descubrimiento, la develación de aquel que le habría de traicionar, porque fue en esa celebración cuando Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. Todos se quedaron viendo unos a otros. Por ahí alguien hizo un gesto sugiriendo al que estaba más cercano al maestro, diciéndole: pregunta quién es. Y todos dijeron también, dice la palabra: soy yo, soy yo. Y Jesús dijo: el que moja el pan en mi plato. E inmediatamente Judas cometió esta situación. Dice, por ejemplo, que en ese momento el enemigo entró en Judas, ¿no? Ya estaba siendo inquietado, pero entró, dice Satanás en él. Esto, digo, un poquito desmereció, al igual que el acto de valentía, entrega y disposición de Pedro, que dijo: Señor, si es que es necesario, yo iré contigo hasta la muerte. Y le dijo: tranquilo nomás, Pedro, porque antes de que el gallito dé la señal, tú me negarás 3 veces. Pero al terminar esto, que era la terminación de la cena y el inicio de la parte final del plan de redención de Dios a través de Jesucristo, Jesucristo dijo esta frase. No hace falta que lo vea, no es la porción oficial en la cual nos vamos a basar. Pero Él dijo así, en Mateo 26, 29, dijo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sí? Siendo esa fiesta una fiesta de celebración continua, es decir, todos los años tenían que festejarla, Jesucristo les dice esto, dice: esta es la última vez que yo voy a celebrar esta fiesta con ustedes, voy a compartir del fruto de la vid, que era la copa, aparte de que el vino era parte de la cultura gastronómica de los judíos. Dice: no voy a volver a tomar esta copa, a compartir con ustedes este fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo, el vino nuevo, sí, dice, en el reino de mi Padre. Dicho de otro modo, dice, hasta ahí nos vemos. Entonces, la celebración de la Cena del Señor, como lo hacemos mensualmente por lo general las iglesias, no es un mandamiento de la palabra, no, es una costumbre que tenemos las iglesias, celebrarlo mensualmente. Hay quienes lo hacemos el primer domingo de cada mes. Si es que esto no sucediera, no estamos alterando ninguna norma, simplemente es que lo hagamos con cierta frecuencia, por un lado para recordación de lo que nosotros sin merecimiento lo recibimos, que es la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entregándose en la cruz del Calvario para pagar un precio que no le correspondía, pero que por un inentendible amor
lo hizo por nosotros, ¿no es cierto? Es por eso que al tomar y servirnos del pan, dice que el pan simboliza el cuerpo lacerado de Cristo Jesús. Y al servirnos de la copa, nos recuerda que simboliza la sangre derramada en el Calvario, ¿sí? Entonces, obviamente, es por un lado la recordación, el culto de Santa Cena, el acercarnos a la mesa al final del culto, es una recordación del sacrificio, lo que nos impulsa a tener una gratitud. Pero por otro lado, por el versículo que le mencioné, 29 del capítulo 26 de Mateo, ¿sí? También es un apuntar hacia esa nueva cena que queremos tener, que Cristo quiere tener y que nos dice, no volveré más a tomar del fruto de la vid, sino con vosotros en aquel día. Entonces es un apuntar. Por eso es que la palabra de Dios, a servirnos de la mesa, ya en 1 Corintios capítulo 11, dice que examinemos nuestras vidas para ver si efectivamente estamos apuntando hacia algún día volver a sentarnos de la mesa del Señor, pero ya en el reino de nuestro Padre, para tomar de ese fruto de la vid nuevo, renovado, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay una historia de la palabra de Dios que habla claramente, pero que a veces nosotros no le prestamos la debida atención, porque hay aspectos que son necesarios de destacar y de considerar a efecto de saber si es que estamos proyectándonos hacia allá, si es que estamos apuntando hacia esa cena, hacia esa mesa, hacia ese brindis que nos invita Cristo Jesús en cada culto de Santa Cena. Le pido por favor que vaya junto conmigo al libro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Y yo le voy a dar lectura de los versículos 19 al 31 y sígame por favor con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Antes de esto quiero agradecer la presencia de unos de nuestros hermanos en Cristo y hermanos del ministerio de Tulcán que nos están visitando. Me habían ofrecido, ya hemos de ir, Pastor Santi, hemos de ir para... Nada, hasta que cumplieron. Bienvenidos a toda la familia extendida que tenemos en Tulcán, en nuestra iglesia del Pastor Juanito. Bueno, Lucas capítulo 16, versículos del 19 en adelante, la palabra de Dios dice así. Me sigue por favor con atención. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que los testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, lo primero que yo tengo que decirle respecto de este texto bíblico, y pidiendo las debidas disculpas a quienes quizás me hayan escuchado hablar de este tema muchísimos años atrás, es decir, cuando yo comencé mi vida ministerial, recuerdo que algún rato prediqué y dije que esta porción de la palabra era una
parábola. Pues hoy tengo que rectificar, uno se equivoca, quizás en mi desconocimiento, esto no es una parábola. ¿Por qué la Biblia, cuando muestra una parábola, la muestra claramente? Y dice, y Jesús les habló con esta parábola. O Jesús dice, y entonces para un mejor entendimiento les dio este ejemplo. Pero esta no es una parábola, esta es una historia real y verdadera. Y es una historia real y verdadera que ha generado precisamente este tipo de discusión, porque dice, entonces si no es una parábola y es una historia real, ¿por qué se habla de dos personajes después de su vida, después de la muerte? ¿Sí? Pues primero, porque quien cuenta la historia es Jesús. Esta no es una historia contada por Pablo, por Pedro o por cualquier otro de los discípulos o escritor de la Biblia. Esta es una historia contada por Jesús. Y Jesús, aún en la tierra, con sus limitaciones humanas, mostró su poder y su atributo divino de la omnisciencia, es decir, de saber lo que la persona inclusive piensa o tiene la intención en su corazón. Y aunque Jesús estaba con ciertas limitaciones humanas como hombre aquí en la tierra, no por eso Jesús dejó de ser eterno. De hecho, más de una vez tuvo que mencionarles a los fariseos, quienes se molestaron inclusive, cuando él dijo que antes de todo fue él y él es eterno. Y dijo, ya hubiera anhelado Abraham ver este día, o sea, de conocerle a él, ¿sí? Y la gente se enfureció, pero ¿cómo? Porque Jesús es eterno. Entonces, en esa eternidad y en esa omnisciencia, Jesús puede conocer las circunstancias, los sentimientos, las intenciones, las emociones, y también conoce los lugares, tanto el seno de Abraham como el otro. Así que lo primero que nosotros debemos de entender es que esta historia terrible, espantosa, ¿sí? Desde el un lado al menos, es una realidad. Porque digo, es contada por Jesús, quien todo lo sabe y todo lo conoce. Otros aspectos que hay que destacar, bueno, es que, o hablemos de algún común denominador que hay ahí, y es que cada quien escoge el estilo de vida que quiere tener, ¿no es cierto? De acuerdo a las circunstancias y a las posibilidades que la vida le ha presentado. No todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos las mismas oportunidades, porque esta vida, desde que entró el pecado, es una vida injusta, ¿no es cierto? Que no hay explicación. Pero usted, ¿por qué ha tenido tantas oportunidades y nació en cuna de oro y el otro por qué? No sabemos, ¿sí? Eso es fruto de la injusticia que se deriva del pecado que entró hace miles de años acá en la humanidad, ¿no es cierto? Y aquí vemos claramente eso. Vemos dos personajes en un mismo escenario, y cuando digo escenario no estoy hablando de solo del mundo, no, en el mismo lugar, ¿no es cierto? Porque dice que había uno de grandes posibilidades, muy rico, que su riqueza le llevó a obtener un estilo de vida, y el otro muy pobre, sí, que también tuvo un estilo de vida. Así que lo primero que nosotros debemos decir es que cada uno, de acuerdo a las circunstancias que nos ha tocado vivir, escogemos el estilo de vida que queremos. Ninguna circunstancia que nos toca vivir nos empuja, nos impulsa y nos presiona a tener un estilo de vida. Hay gente muy pobre, que escogió la vida de honestidad, ¿sí? De transparencia, de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo para salir adelante. Y hay gente que ha nacido en cuna de oro, que ha nacido con todas las comodidades y que escogió ser un corrupto, un inmoral, un perverso. Entonces, las condiciones de vida no tienen por qué definirnos, ¿sí? De tal manera que aquí hay uno que escogió el deleite, el placer, la satisfacción carnal, cerrando sus ojos y negándose a ver cualquier otra realidad distinta a la de él, el hombre rico. Dice que hacía banquete todos los días, es decir, vivía de la farra, del deleite. El banquete no solo habla de opulencia, sino que habla de pecado, habla de inmoralidad, habla de falta de misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Fue la vida que este hombre escogió. Que gracias a Dios no se da el nombre de este hombre, simplemente era uno más de los ricos que escogen su vida, ¿sí? Para
para vivir en el día a día. Y el otro dice que, bueno, serán las circunstancias, como hay mucha gente que dice, será la suerte. Fue una persona extremadamente limitada, que se entiende, aparte de sus limitaciones económicas a las que se veía expuesto, se entiende que sufría de alguna enfermedad, al menos de la piel, porque dice que tenía llagas, y su situación era tan crítica que los perros se acercaban a lamer las llagas y él no les ahuyentaba, porque quizás esa era su medicina, era su alivio, el que la lengua del perrito pase por sus llagas para tenerle alivio, ¿no es cierto? Pero los dos estaban en un mismo escenario, al punto que lo único que les separaba al uno del otro era una puerta. De la puerta hacia adentro el banquete y de la puerta hacia afuera la necesidad, la limitación, la tristeza, la angustia, la zozobra. El de adentro nunca se le ocurrió siquiera, porque estaba envuelto en sus placeres, en mirar la necesidad del prójimo y decir, ve, lo que ya no queremos, lo que ya no avanzamos, lo que ya no nos gusta, todo el exceso que ya no lo vamos a consumir, dale al de afuera. Nunca le dio un vaso de agua, ¿sí? Y el de afuera anhelaba las migas, no anhelaba ser parte del banquete, al menos las migas, que nunca las recibió. Estos dos personajes, en las condiciones que la Biblia nos muestra, los datos que tenemos de la Biblia, nos hablan de que sí, hay sufrimientos que a veces nos conducen a tomar una actitud de vida que a la postre, termina favoreciendo. Es cuando uno no lo entiende el dolor hoy, pero lo entiende a futuro. Y el otro, ¿no es cierto? El otro representa el placer del pecado que satisface mi vida hoy como que si no hubiera una vida posterior. Si algún pasaje de la Biblia, historia en este caso, digo, no es leyenda, no es parábola, es una historia real, nos muestra que el estilo de vida que nosotros escojamos algún rato llegará a un fin. Es una de las posibilidades que tenemos de terminar con nuestro estilo de vida, es la muerte. Y le digo una porque hay otra que le mencionaré más adelante. Entonces, sea que uno haya vivido para el pecado, para el deleite, para la carne, para la inmoralidad, ¿sí? Para sí mismo, pues llega a un fin. O el otro que a lo mejor se esforzó, le puso todas las ganas y vivió en esa condición de humildad, que no es pobreza, humildad es dependencia de Dios. Entonces el pobre le tocó depender de Dios porque las circunstancias no fueron propicias, etcétera, etcétera. También se acabó, gracias a Dios, ¿sí? Y algo que debemos entender es que esta porción nos muestra que hay una justicia de Dios y por lo tanto hay una sentencia eterna. Eso también nos muestra. Y eso a nosotros, digo, más que traernos tranquilidad y satisfacción, nos tiene claros, ¿no es cierto? De entender, por ejemplo, que hoy la justicia humana no existe, ¿no es cierto? O sea, hay una, entre comillas, justicia humana, pero nada más injusto que la justicia humana. Por eso vemos hoy, por ejemplo, que hay con facilidad quienes ostentan ciertas condiciones, se dan el lujo de hacer lo que les plazca para mal, se dan el lujo de mostrar sus actitudes por demás malas y perversas y quedar en impunidad, porque eso es justicia humana, ¿sí? Como hay personas que quieren hacer prevalecer un derecho y que por más que se esfuercen, por más que busquen ayuda, nunca lo logran. ¿Por qué? Porque hay una justicia humana. Entonces, frente a esas grandes injusticias que vivimos en el mundo, hay una justicia divina que llega en un momento determinado. ¿No es cierto? ¿Cuándo? Una posibilidad es cuando mueran. Cada uno muere y recibirá su justa retribución, para tomar palabras bíblicas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Para entender mejor, hay que saber que el evento de la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra se desarrolló en el tiempo del Imperio Romano, ¿no es cierto?
había el César y etcétera, etcétera. Pero no obstante de que el Imperio Romano había conquistado al Imperio griego, ciertos aspectos del Imperio griego se mantuvieron a lo largo del Imperio Romano, como por ejemplo el idioma. El idioma oficial del Imperio Romano uno pensaría que era el latín, pues no, era uno de los idiomas, pero el oficial era el griego. Y dentro del lenguaje oficial adoptado o sostenido por el Imperio griego, que fue conquistado por el romano, ciertas palabras del lenguaje griego, ¿sí?, fueron usadas con mucha frecuencia y tomadas no solo en el sentido literal, sino con algún añadido. Entonces, por ejemplo, el Hades, que se menciona ahí, en realidad era un dios griego que era el dios del inframundo. Es decir, un dios que por un lado tenía la potestad, supuestamente, sobre los muertos, ¿no es cierto?, sobre los que habían partido de esta vida terrenal, y que a su vez era un dios que atraía a las personas vivas hacia su reino, que era el reino del inframundo, o sea, el reino de los muertos. Ese era el Hades. Entonces, ese dios griego que tenía esta atribución, digámoslo así, o que se le había dado esa atribución, con el pasar de los años, en el Imperio Romano se comenzó a usar el nombre de ese Dios, no para mencionarle al Dios, sino para mencionar su reino, ¿sí? Es decir, el reino de los muertos, pero con un añadido. El añadido de que no era solo el reino de los muertos, o sea, el que moría iba a ser parte de ese reino, sino que ese ya era un reino de tormento. ¿Sí? Porque aquí dice la palabra de Dios, lo corrobora, lo que yo le estoy contando lo corrobora. Dice, cuando murió el mendigo Lázaro, fue llevado al seno de Abraham, pero cuando murió el rico, que también murió, dice, fue sepultado, dice, y en el Hades, en donde él se encontraba, atormentado. Entonces, ¿cuál era la idea que tenían del Hades en aquel entonces? No era la idea del dios griego, era la idea del reino del dios griego, pero ¿en dónde? Ya había un nivel de tormento. No era el tormento eterno, no era el infierno, no era la sentencia, no. Era un paso previo a la sentencia eterna, en donde los muertos todavía no juzgados, pero por su condición de vida, por el estilo de vida que ellos adoptaron, sí, ya estaban ahí con ciertos tormentos, ¿no es cierto? Y tanto es así que si el Hades hubiera sido la sentencia eterna, ahí sí ya no hubieran tenido posibilidad de comunión con aquellos que estaban en el seno de Abraham. Así que se entiende que el Hades es una antesala de la condenación eterna, o sea, de lo que conocemos como infierno. Y en esa antesala ya hay tormento. Tanto así que él, habiendo una cima, dice, o sea, una quebrada, porque es cima con S, ¿no? Entonces, habiendo una quebrada, dice que él, estando en este tormento, alzó los ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno y le dice, Padre Abraham, ¿sí? Él era de los que creía que por ser judío ya iba a tener la salvación, iba a ir al cielo, porque le reconoce a Abraham como padre, ¿no es cierto? Entonces le dice, Padre Abraham, te pido por favor que Lázaro moje su mano y haga caer una gota de agua en mi lengua, porque estoy atormentado, ¿sí?, con esta llama. Un tormento terrible, ¿sí? Y claro, Abraham no le responde directamente, pero le responde como tenía que ser, porque lo correspondiente habría sido, sí, tú te bebiste todo en tus banquetes y nunca le diste un vaso de agua a este hombre, y ahora suplicas por una gota. Qué bueno que Abraham no era como yo, porque yo le hubiera dicho así, ¿sí? Ya te mando a Lázaro a que te devuelva lo que tú le diste a la salida del banquete, o sea, nada. Pero Abraham le dice, no hay cómo, porque si alguien de aquí quiere ir para allá, no puede, ni tampoco de allá puede venir para acá. Hay una gran cima, hay un abismo que nos separa. Y entonces le coge la angustia y dice, entonces te pido por favor, dice, que mandes a alguien para que les hable a mis 5 hermanos que tienen el mismo estilo de vida, para que por favor se porten bien, se arrepientan y no vengan acá. Le dice, no hay cómo. No hay cómo, dice, porque si quieren evitar eso y quieren arrepentirse, a Moisés y a los profetas tienen. Usted puede imaginar a alguien
¿no?, a alguien en esa condición hoy diciendo, Señor, manda a alguien que diga, dice, no, al pastor Santiago tiene para que les predique. Pero es que si alguien fuera de entre los muertos, oiga, y termina terriblemente esta historia, porque dice, si alguien fuera de entre los muertos y les dijere, ellos se arrepentirán. Y dice, no, porque aunque antes alguien de entre los muertos saliere para anunciarles, no se persuadirán, porque uno vino pues de entre los muertos y encargó que llevemos este mensaje. Y usted sabe, ¿no? Jesucristo vino de entre los muertos. Entre que Él muere y al tercer día que resucita, la palabra de Dios en Efesios dice que Él descendió, ¿sí?, a lo profundo para traer cautiva la cautividad. ¿Quién regresó de los muertos? Jesucristo. Y para anunciar el Evangelio. Y la gente no cree ni se arrepiente. Terrible, ¿no? Por eso le digo, a mí esta historia me espeluzna. Al punto que verá, cuando me vino a la mente esto, no sé si estuve escuchando alguna prédica entre semana o fue alguna cosa bíblica que estuve escuchando. No recuerdo que haya leído esto entre semana porque estoy por el Antiguo Testamento en mi lectura. Pero cuando me vino a la mente, yo digo, Señor, no ha de ser esto lo que tú quieres que yo predique el día domingo. Después de una semana de oración que fue tan buena, tan bonita, tan reconfortante, y con el testimonio que recibimos inclusive el día viernes de la respuesta a las oraciones de Dios, digo, sería bueno hablar algo de la oración y de cómo esta nos fortalece y nos responde. Y Dios dijo, no, esto es lo que quiero que la gente sepa, que le quede claro. Yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esta palabra tan complicada, dura, asustante hasta cierto punto? Y yo entiendo, no digo que Dios me diga, no, yo entiendo, es porque Dios quiere santificar a su iglesia. Es decir, que quede claro, para que los que quedemos sabiendo que aunque tengamos dificultades, pero tenemos que aferrarnos para apuntar al reino de los cielos y no al reino del Hades. Y bueno, esas son las condiciones, ¿no?, que se muestran y que Dios, Cristo Jesús, que es Dios, las miró, tiene el entendimiento, el conocimiento y nada más misericordioso para su pueblo que nos haya dejado plasmado. Que hay una historia que muestra claramente que cada quien escoge su estilo de vida. De hecho, esta prédica se llama Estilo de Vida Eterna. Así le puse a esta prédica. Estilo de vida eterna, ¿no es cierto? Entonces Dios nos deja esta porción, este relato, esta historia real, que solo Él la pudo haber conocido, visto y percibido, porque es Dios, ¿sí? Y saber que cada quien escoge su estilo de vida, más allá de las circunstancias que a cada uno nos toque vivir, cada quien escoge su estilo de vida. Que sí hay un punto en el que ese estilo de vida termina, es una de las dos opciones, ¿sí? La una es, ¿cuándo termina el estilo de vida? Pues con la muerte, ¿no es cierto? ¿Sí? Saber que hay una justicia divina que se reflejará, ¿sí?, en un momento y que es eterna, que hay una sentencia eterna o que hay, no puedo decir un sobreseimiento porque el sobreseimiento le queda corto para la plenitud de vida en el evento de que nosotros accedamos con nuestro estilo de vida terrenal hacia el estilo de vida eterno que queremos escoger. Ahora, ¿por qué le digo que una de las posibilidades es que el estilo de vida que nosotros escogemos termina con la muerte? Porque hay otra posibilidad, y que igualmente es muriendo, ¿sí? La otra posibilidad es cuando yo muero al viejo hombre y resucito nuevo en Cristo Jesús. Cuando ha pasado la vieja criatura y yo ya no tengo que ver nada con esa vieja criatura y somos nueva hechura en Cristo Jesús. Entonces, no necesitamos esperar morir físicamente porque de ahí ya no hay vuelvo a luego, ¿sí? Este hombre, como acabamos de ver, se arrepintió, pero ya no había opción. Y quería que sus hermanos se arrepientan, pero no iban a poder ser persuadidos. ¿Por qué? Porque tanto los hermanos como él
recibieron la oportunidad de arrepentirse. Ellos escucharon a Moisés y a los profetas, como se decía en esa época, a las enseñanzas, a la predicación que se hacía de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento y que para los judíos se llamaba la ley y los profetas se llamaban. Entonces, creo que es tiempo de aprovechar y poder revisar nuestras vidas a la luz del Evangelio, ¿no es cierto? Y saber si estoy en esa dirección, si cuando vengo a la iglesia, y es un culto de Santa Cena como esto no es solo una recordación con agradecimiento por el sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo para perdón de mis pecados, sino si también es una invitación que yo la estoy aceptando o la estoy negando, porque esta Santa Cena apunta hacia aquella que había mencionado Jesucristo. Y les digo que no volveré a servirme del fruto de la vid, sino en aquel día cuando estemos en el reino de mi Padre. ¿Estamos yendo hacia allá? ¿Apunta nuestra vida, nuestro estilo de vida terrenal aquí? ¿Espero la muerte física? ¿O mejor, muero hoy al viejo hombre? Mato a esa vieja criatura. Como dice la palabra de Dios en varios pasajes, quizás en Romanos capítulo 6 explica maravillosamente. Pero, por ejemplo, Tesalonicenses dice, haced pues morir en vosotros lo terrenal. ¿Sí? En 2 de Corintios 5:17, uno de los versículos más conocidos, ¿sí? Que deberíamos memorizarlos, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O en Romanos capítulo 6, que dice que nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado a vida nueva, ¿sí? Que así como fuimos juntamente sepultados con Cristo Jesús, somos resucitados a vida nueva. Entonces es necesario que nosotros tengamos esas consideraciones para que el culto de Santa Cena, ¿sí?, sea un tiempo de gozo, de regocijo. Yo le molestaba al Ivancito Morales, ¿sí?, que ayer le llamé y le digo, ve Ivancito, ayúdeme en época de feriados, reduce la cantidad de asistencia y sobre todo hay algunos colaboradores que por distintas razones no van a venir. Unos han viajado. Aprovecho para comunicarles y pedirles oración por nuestro querido hermano y consiervo, que es mi consuegro, Diego Vinuesa. Él ingresó un par de días atrás, creo, o ayer, al hospital para entrar en un procedimiento de fortalecimiento. Estaba bastante venido a menos porque tiene que enfrentar una cirugía de alto riesgo el 10 de marzo, ¿no? Entonces, todas estas ausencias, de esto lo aprovecho para decirle, para que por favor oremos por el Diego, y le digo, ayúdeme, Ivancito, con esto. Claro, Pastor Santi, encantado, más bien gracias por tomarme en cuenta. Igual le llamé a una niña preciosa, a la Vivi, ayúdeme, gracias Pastor Santi por tomarme en cuenta, perfecto. Y cuando vienen les digo, qué elegancia, ¿sí? Qué elegancia de Francia, ¿no? Y me dicen, es que vamos a servir a Dios. Ambos me dijeron así, dice, es que es un culto especial, correcto. Entonces, que el culto de Santa Cena sea un culto especial, en el que no solo nos vistamos externamente de elegancia, sino internamente de santidad, y ver si es que efectivamente estamos apuntando hacia allá. Concluyo con esto. En algún momento, conversaba y terminamos discutiendo respecto de este pasaje de la Biblia. Con un cristiano, porque obviamente con quién más se conversa de la Biblia que no sea con un cristiano. Y él me decía, no, esto es una parábola. Y además decía, sería una precipitación de nuestra parte decir que el rico era malo y que el mendigo era bueno, ¿no? Entonces yo le decía lo siguiente, le digo, mira, hay que entender esto, ¿sí? Que la Biblia contiene única y exclusivamente los datos que nosotros podemos entender para saber lo que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Porque si nosotros decimos, hablando de este texto, yo conversaba con él y terminé discutiendo con él, digo, porque si yo digo, en base a los pocos datos que me da esta porción del rico y del pobre, ¿no es cierto?
Entonces diría que los ricos se van al infierno y los pobres se van al cielo. Cuando aquí en la vida todos queremos no ser ricos, pero sí tener una buena condición económica, y nadie quiere ser pobre, entonces nadie quiere irse al cielo. Eso sería una precipitación, una locura, que sí se deriva basado en ¿qué? En los pocos datos que tenemos que nos otorga la palabra de Dios. Aquí nosotros tenemos que considerar algunos aspectos. Digo, con esto concluyo. Una, que Dios, en este caso Jesucristo, que es Dios, Él no tiene por qué darnos todos los datos a nosotros, de cuál era la condición de vida del rico y cuál la condición de vida del mendigo. Él no tiene que darnos todos los datos. Primero, porque nosotros mismos no podemos obtener los datos, no de ellos, de entre nosotros, los que estamos con vida, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, por ejemplo, por la imagen que proyecta una persona, o de mí mismo, para que nadie se sienta ofendido. Por ejemplo, yo puedo proyectar una imagen, ¿no es cierto?, con el propósito de que usted, los datos que yo le brindo con mi vida, le sirvan para que usted diga, qué buena persona es el pastor Santiago, qué lindo siervo es el pastor, viste cómo le dio el beso a la esposa en el púlpito, cómo le ama a su esposa, ¿sí? Esos son los datos que usted tiene. Pero hay mucha gente que dirá, Señor, Señor, y que el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Porque los datos que nosotros damos a las personas es la imagen y la proyección que damos. Dios conoce todos los datos. Dios sabe cuáles son nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, cuáles de nuestros más malos y perversos pensamientos nunca los manifestamos, ¿sí? Y Dios sabe cuánta buena intención debe haber en nuestro corazón que tampoco la manifestamos porque simplemente las circunstancias no fueron favorables. Entonces Dios conoce todos los datos. Y yo le decía a esta persona con la que hablaba y discutí, bueno, ya hemos vuelto a saludar y quedamos de panas, ¿no? Porque así somos los hombres. Las mujeres son mucho más sensibles, vaso frágil dice la palabra, pero los hombres, déjate de cosas, un buen empujón y quedamos de panas, ¿sí? Por eso tiene que venir los martes para darle unos cuantos empujones, pero que vuelva, ¿no? O sea, después de que le doy el empujón, deja de ser adúltero, no es que se va a ir, no, tiene que dejar de ser adúltero y ser panas en Cristo Jesús. Amén. Las mujeres dicen amén a los hombres. Bueno, entonces, ¿por qué Dios no nos da tanto dato? Porque el que juzga es Él, no nosotros. Porque nosotros con los pocos datos que tenemos, juzgamos. A veces ese juicio de valor se llama crítica. No, pero ¿cómo es posible que esté pasando esta situación? Tan buena persona que era. Y Dios debe estar diciendo, eso es lo que a ti te parece por los datos que conoces, pero yo tengo todos los datos. ¿Aló? ¿Sí? Entonces, si hay una justicia divina, esa justicia es perfecta. ¿En base a qué? A que si alguien nos conoce plenamente a nosotros, ese es Dios. Él conoce no solo nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras reacciones, sino nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Él sabe absolutamente todo lo que motiva nuestra vida. Entonces aprovechemos y hagamos de cada culto de Santa Cena no solo un acto de gratitud a Dios, que vengamos con regocijo a darle gracias a Dios por ser beneficiarios de ese cruento sacrificio al que fue sometido, sino también para revisar nuestras vidas y proyectarnos hacia dónde queremos ir. Si celebrar un día en la mesa del Señor, en el reino de nuestro Padre Celestial, Dios, ¿sí? O ir ni siquiera puedo decir a descansar, sino al reino del Hades, del Dios del inframundo, en donde ya hay un tormento, y no es el peor, es apenas la antesala. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Gracias.
mi vida salvó.